de poder, y era una obra que cuando termina el Zaratustra dice: voy a necesitar por lo menos 10 años para desarrollar todo mi sistema de pensamiento bajo este título que es la voluntad de poder, ¿no? Luego no lo desarrolla. En sus cartas finales de su vida termina diciendo que el anticristo, que iba a ser el anticristo, es un libro del 88, ¿no? Un libro muy cortito donde básicamente se ensaña contra el cristianismo de una forma ya muy violenta, quizás con algunos marcos, unos rasgos bien marcados de principios de alienación, dice cosas bastante bárbaras. Y luego él dice que el anticristo iba a ser el primer libro de este tomo que iba a ser la voluntad de poder, que iba a ser su obra magna, que luego finalmente, bueno, nunca ve la luz. Pero volvemos al 83. Nietzsche en el 83 empieza a escribir el Zaratustra, ¿no? Ya dijimos que había pasado Humano demasiado humano, había pasado Aurora y había pasado La Galla Ciencia, que es, a mi entender, uno de los libros más lindos y quizás ya le recomendábamos la clase pasada, uno de las puertas interesantes para entrar a Nietzsche y el pensamiento de Nietzsche. Pero bueno, en el 83 Nietzsche comienza a escribir el Zaratustra. El Zaratustra es una obra que cuenta, la obra completa cuenta con un prólogo que es muy, muy interesante, ahora vamos a leer un poquito, y 4 partes, ¿no? Los primeros 3 libros, que son, bueno, obviamente el 1, el 2 y el 3, los escribe entre enero del 83 y enero del 84. Pero la particularidad que tienen estos libros es que cada uno de ellos le demandan alrededor de entre 10 y 15 días, ¿no? El primer libro del Zaratustra lo escribe en 10 días, el segundo libro lo escribe en 12 o 13 y el tercer libro lo escribe también en 13, 15 días. Luego presenta su obra, la que es de alguna forma ignorada, ¿no? Un poco por la crítica, como casi todas las obras de Nietzsche. Sepan que Nietzsche es un autor que se vuelve muy famoso luego de era un autor leído, pero no era un autor famoso como nosotros lo conocemos. Sucede luego de que se vuelve loco y centralmente gracias a la figura de la hermana, que es Elizabeth Foster Nietzsche. Ya dijimos, una figura polémica que lo acerca al nazismo a Nietzsche sin ser Nietzsche un antisemita. Pero bueno, con ciertos elementos más bien en sus pasajes, en sus escritos, que lo pueden acercar y lo pueden malinterpretar a luz de lo que pasó en el 33 en Alemania, ¿verdad? Del 33 en adelante. Entonces, bueno, estos primeros 3 libros tienen una muy poca aceptación, tienen poca devolución. A Nietzsche eso le genera un cierto malestar, porque él, cuando presenta la obra en las cartas de la época, decía: estoy dándole a la humanidad el regalo más grande que se le ha hecho, ¿no? El Zaratustra para Nietzsche era el regalo más grande que ha recibido la humanidad. Y es de alguna forma ignorado, ¿no? Luego, en el 85, escribe una cuarta parte, que por cierto es la parte en términos filosóficos del cuerpo doctrinario nietzscheano, la menos importante. Pero bueno, él cuando la escribe, de hecho, escribe la cuarta parte y no encuentra ni siquiera editor para presentarla, ¿cierto? Entonces la tiene que costear él mismo. Hace 40 ejemplares solamente y lo presenta él como un secreto. En las cartas de Nietzsche de esa época se ve que él le cuenta a sus amigos como contándole un secreto que no tenían que decir. Les dice: bueno, he dado a luz la cuarta parte de este libro, pero usted guarde silencio, no se lo comente a nadie, no quiero que el vulgo lo sepa. Como si por otra parte al resto de la gente le importara ni la cuarta parte ni las primeras 3 partes del Zaratustra, ¿no? Lo cierto es que hace 40 copias y algunos biógrafos de Nietzsche, sobre todo Safransky, Safransky ha escrito una biografía intelectual de Nietzsche que es imperdible. Así como el profe Gabriel recomendaba como una buena puerta para ingresar a Nietzsche el libro de Shalom, El día que Nietzsche lloró. Es muy interesante también la biografía de Safransky, ¿no? Quien quiera profundizar bien en el cuerpo nietzscheano. Safransky tiene 2 biografías que son maravillosas, una de Nietzsche y una de Heidegger, en la que desarrolla la biografía intelectual, ¿no? Va contando toda la vida del autor y a la vez va contando lo que construye, la coyuntura que permite que ciertas obras salgan. Bueno, entonces escribe esta parte. Recordemos que cuando él escribe en la cuarta parte, hace 40 copias, las paga él y solamente distribuye, dicen algunos biógrafos, entre ellos Safransky, que puede distribuir 7, porque no hay más público que le interese esa cuarta parte de Nietzsche, a la que él también la trataba como un secreto, ¿no? Acá un paréntesis: Nietzsche en el 82 conoce a Luz Andrea Salomé. Lo digo porque esta joven rusa
que por supuesto no necesita de Nietzsche para hacerse un nombre en la historia. Ella luego ha sido una gran escritora, ha estado muy cerca de Freud, ha sido una pionera del psicoanálisis también en aquella época. La cosa es que conoce a Nietzsche, Nietzsche se enamora perdidamente. Enamorarse perdidamente es una palabra muy grandilocuente, ¿no? Nietzsche tiene una gran atracción por ella, siente una gran atracción, le propone matrimonio 3 veces, las 3 veces ella lo rechaza. Pero bueno, es un personaje que, si nos interesara la biografía personal de Nietzsche, es un personaje que tiene mucha fuerza y que en el libro del profe, que el profe contó del día que Nietzsche lloró, es quizás la que lleva la batuta en contar la historia de Nietzsche. Bueno, vamos a meternos al Zaratustra porque la idea es hablar un poquito de la obra y contar las 5 ideas principales que tiene esa obra y cómo se relacionan entre ellas, ¿no? Que son lo que me parece que nos tiene que dejar Nietzsche. En esta obra es donde Nietzsche desarrolla muy por la sombra, si se quiere, muy entre palabras. Quienes han tenido oportunidad de leer el Zaratustra van a ver que no es una obra para nada transparente, no es una obra para nada filosófica, con las comillas que filosófico demanda. Es una obra muy poética, es una obra muy metafórica, es una obra muy que dice, que insinúa verdades sin decirlas. Cuando veamos a Heidegger, vamos a ver que Heidegger persigue toda su vida persigue el ser, y el ser es una cosa como que se muestra pero que se esconde, su naturaleza es quizás más esconderse que mostrarse, y en esta obra de Nietzsche quizás pasa un poco eso, ¿no? Las verdades o la verdad tienden más a estar entre las palabras que ser el mensaje que las palabras dicen. Digo esto porque es una lectura maravillosa, porque es amena, es bien interesante, pero permite mucho la interpretación. Nietzsche debe ser seguramente uno de los autores más interpretados y más mal interpretados a lo largo de la historia. Porque, bueno, su forma de escribir y la multiplicidad de temas que toca, la gran cantidad de cosas que escribió, y las contradicciones intrínsecas en Nietzsche, ¿no? Permiten que esto suceda. Es un autor que se contradice mucho a sí mismo, tiene muchos puntos de vista que en muchos agarrados de muchas formas o vistos desde muchas perspectivas, pueden parecer contradictorios. Hay una suerte de mensaje para la Biblia, me parece, en el Zaratustra, ¿no? Porque, ¿en qué sentido lo digo? Lo digo en que el Zaratustra está escrito casi como si fuera un evangelio. Ustedes, si han leído, aquellos y aquellas que hayan leído los evangelios canónicos, los 4 que componen lo que se conoce como el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, encuentran en esa lectura una suerte de escritura medio profética, medio mistérica, etcétera, que tiene mucho que ver. Nietzsche, de hecho, el personaje principal de Así habló Zaratustra, es Zaratustra. Y Zaratustra es justamente un profeta, ¿no? Es el mismo profeta, es una suerte de analogía con Cristo, ¿no? ¿Qué nos viene a contar Cristo? Cristo les viene a traer a los creyentes o a los gentiles el reino de los cielos. Viene a contarles el reino de los cielos, el reino de que Dios tiene preparados para ellos si se arrepienten y si siguen los parámetros que ese Dios les pide. Zaratustra a la vez es un profeta que viene a contarnos, pero nos viene a presentar al superhombre, ¿no? Que es una suerte, ya la vamos a ver en un ratito, es una suerte de instancia evolutiva final del ser humano que necesariamente no necesita a Dios, ¿no? O sea, la condición de existencia del superhombre es la inexistencia de Dios, ¿no? Con Dios no puede haber un superhombre. La existencia o la posibilidad del superhombre es un testamento en contra de la existencia o la probable existencia de Dios. Entonces, esto, ¿no? Tenemos un estilo narrativo que suele estar discutiendo o parodiando a la Biblia, Zaratustra como personaje antagónico a Cristo. Tenemos también de alguna forma un mensaje para lo que es el platonismo, porque el Zaratustra está escrito no como diálogos, sino quizás más como un monólogo. Todo el Zaratustra es Zaratustra hablando. Esto es, el libro está escrito en primera persona y cuenta los dichos de Zaratustra. Salvo el prólogo, que el prólogo cuenta quizás el momento en el que Zaratustra se construye, no se crea. Y al mismo tiempo, como última instancia de su estilo narrativo, o como última característica que podemos nombrar, tiene que ver con que es un mensaje y es una afronta contra toda la historia de la filosofía hasta ese momento, ¿no? Si bien Nietzsche ya venía escribiendo aforísticamente, lo que no es el registro característico de los filósofos, piensen que antes de Nietzsche nosotros tenemos
acá al grandísimo Kant, lo tenemos al gigantísimo Hegel, lo tenemos a Schopenhauer, lo tenemos, digo, tenemos a Kierkegaard, digo, tenemos una serie de pensadores que han escrito incluso Descartes, digo, todos los grandes pensadores escribieron sus doctrinas filosóficas como sistema filosófico, ¿no? Presentaron un sistema acabado en el cual todo se justificaba. Quizás Hegel y Kant sean los mayores exponentes de esos sistemas que son cerrados y consistentes en sí mismos. Y Nietzsche con esto, de alguna forma, presentando sus mayores ideas, sus mayores descubrimientos, él va a decir en un momento, a través de esta forma de escritura, está queriendo decirles algo a la filosofía, ¿no? De alguna forma uno podría decir, se está burlando de la filosofía, está desconociendo los parámetros lineales generales de la filosofía. Lo cierto es que desafía cierto statu quo en el cual se cree que debía decirse la filosofía, ¿no? Como si fuera esta ciencia justamente esta ciencia tan científica, tan metódica. Nietzsche piensa en este momento de su vida que el arte, como lo va a pensar Heidegger hacia el final de su vida, ¿no? Que el arte es quizás uno de los lenguajes, o el lenguaje artístico más poético, es uno de los lenguajes que más proximidad tienen con la idea de verdad. Recordemos que para Nietzsche, en este texto que él no publica nunca, que se publica póstumamente, que es más allá del bien, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, él dice en ese lugar, que lo dijimos en la reunión pasada, pero es importante tenerlo presente, él dice que la verdad es una metáfora, ¿no? Es una metáfora, esto quiere decir que la verdad no tiene una forma definida, sino que la verdad es una cosa que va fluctuando, que se va moviendo, que no puede agarrarse como se agarra una piedra. Y Nietzsche lo que dice es, bueno, Occidente, el postplatonismo, ha solidificado esa metáfora, ¿no? Entonces, cuando yo digo una verdad, la digo como una cosa sólida, como una cosa objetiva. Pero la verdad dista un poco de eso. La verdad tiene más que ver, y sobre todo en esa época de Nietzsche, con la voluntad de Schopenhauer, ¿no? Con esto que estaba en el fondo de las cosas. Tiene más que ver con Dionisio. Dionisio, que aparece con fuerza y que es quizás el personaje principal de su primer gran libro, que es El nacimiento de la tragedia, aparece para mí con fuerza en este libro, ¿no? Para mí este libro, Zaratustra, es un libro esencialmente dionisíaco, escrito en el lenguaje de Dionisio. Zaratustra bien podría ser una forma, un profeta dionisíaco. Es un libro escrito en el lenguaje del arte, en el lenguaje de la música. Nietzsche luego dice que es un libro escrito musicalmente. Y cuando ustedes leen a Zaratustra, encuentran una cadencia, un ritmo, una suerte de armonía que lo atraviesa y que Nietzsche se preocupa mucho en atravesar, ¿no? Nietzsche en ese libro, por ejemplo, nunca dice la verdad es tal cosa, o el bien es tal cosa, o la moral es tal cosa, sino que va metafóricamente abordando todos estos temas y planteando sus perspectivas. ¿Y por qué lo hace así? Porque justamente la verdad es una metáfora, ¿no? Occidente la solidificó y la toma como una cosa, pero lo cierto es que es una metáfora. Bueno, no entramos más en preámbulos, pero eso en cuanto al estilo narrativo. Y Zaratustra, ¿por qué Zaratustra? ¿No? Porque Zaratustra no dice otra cosa que lo que dice Nietzsche, ¿no? Zaratustra es un personaje que usa Nietzsche como un alter ego suyo para decir lo que Nietzsche quiere decir. Lo paradójico, por lo menos paradójico para mí, es que Zaratustra no es un personaje ficticio de la historia, ¿no? Es un personaje que tiene una existencia real. Zaratustra es Zoroastro, es otro de los nombres de Zoroastro, que fue un profeta persa del siglo... Hay discusiones sobre si él corresponde al siglo XIV a.C. o al siglo VII, pero está en ese periodo de tiempo. Zoroastro fue el fundador de lo que es el mazdeísmo, una corriente religiosa que particularmente tiene la característica de ser el primer profeta que llevó la tendencia religiosa hacia el monoteísmo, ¿no? Antes de Zaratustra, de Zoroastro, del personaje histórico, no del de Nietzsche, el politeísmo era la forma regular de la religión, y Zaratustra es el personaje histórico que lleva, o por lo menos que Nietzsche entiende que lleva hacia el monoteísmo. Hay un escrito muy, muy lindo de Nietzsche en Ecce Homo. Recuerden que Ecce Homo es la biografía final de Nietzsche, es el último libro que escribe, instantes antes de volverse loco, ¿no? Donde él cuenta su vida y hace un repaso por todas sus obras. Y él dice en ese libro sobre Zaratustra el por qué eligió ese personaje, que me parece interesante leerlo, es cortito, así que se los leo. O sea, sigo mucho hablando, digo que vuelvo a insistirles y a invitarlos a que me interrumpan cuando quieran. Nietzsche dice de Zaratustra de por qué eligió ese nombre, ese personaje en el Ecce Homo, y dice así, dice:
No se me ha preguntado, pero debería habérseme preguntado qué significa cabalmente en mi boca, en boca del primer inmoralista, ¿no? Nietzsche se autodefine como el primer inmoralista, el nombre Zaratustra. Pues lo que constituye la inmensa singularidad de este persa en la historia es justo lo contrario de esto. Zaratustra fue el primero en advertir que la auténtica rueda que hace moverse a las cosas es la lucha entre el bien y el mal. La transposición de la moral a lo metafísico, como fuerza, causa, fin en sí, es obra suya, ¿no? La transposición de la moral a lo metafísico, como fuerza, causa, fin en sí, es obra suya. Esto es, el hecho de haber convertido a lo moral en un objeto de la metafísica, como si la moral fuese una entidad o algo que puede tratarse metafísicamente, ha sido causa de Zaratustra, ¿no? Como si el bien o el mal pudieran aborcarse metafísicamente y no como una cantidad de convenciones que el hombre y las mujeres acuerdan, ¿no? Por eso, ¿qué es lo que hace Zaratustra? Lleva la moral al nivel de la metafísica. Trata la moral metafísicamente, como si tuviera una entidad separada de lo propiamente físico. Mas como fuerza, causa, fin en sí mismo es obra suya. Mas esta pregunta sería ya en el fondo la respuesta. Zaratustra creó ese error, el más fatal de todos, la moral. En consecuencia también él tiene que ser el primero en reconocerlo, ¿no? Zaratustra como el primer moralista es presentado en esta obra nietzscheana como el primer inmoralista, porque Nietzsche es el primer inmoralista según sus propias consideraciones, y porque Zaratustra en esta obra no es otra cosa que Nietzsche. Entonces Nietzsche lo utiliza para que sea él, como dice en ese escrito, el primero en reconocer la fatalidad de su error. Que no sé si se logra ver bien a qué me refiero o a qué se refiere Nietzsche en realidad cuando dice llevar a la moral al nivel de lo metafísico. Zaratustra fue el primero en convertir la moral como si pudiese trabajarse objetivamente, ¿no? Como si hubiese algo que fuese lo bien en sí, algo que fuese lo malo en sí, y que uno acorde a esas características o esos requisitos pudiera enmarcarse en esto de lo bueno y de lo malo, ¿no? Si uno no tuviera que trabajar borremos la metafísica, si uno no tuviera que trabajar la moral desde una perspectiva metafísica, ¿cómo la trabajaría? Desde una perspectiva histórica, sociológica, antropológica, etcétera, ¿no? Y eso lo pone en la dimensión, creo yo que Nietzsche estaría de acuerdo, en la dimensión que debería ser tratado, en la dimensión de las convenciones humanas, ¿no? En la dimensión de las convenciones sociales, en las convenciones, un poquito vamos a ver cuando Nietzsche habla de las tablas de valores que rigen a cada pueblo. Cuando Zaratustra lo lleva hacia el nivel de la metafísica, hace que la moral sea tratada como la verdad, por ejemplo, ¿no? Que hay algo que sea la moral en sí misma que debe ser defendido, identificado, investigado, etc. Y lo que permite, por otra parte, que uno, en función de sus acciones, se adecue en mayor o menor medida, pero casi científicamente, a características ontológicas de lo moral, ¿no? No sé si se ve qué es lo que para Nietzsche es, en ese sentido, trabajar metafísicamente la moral. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, eso por Zaratustra. Así que la idea ahora es entrar en el libro del Zaratustra, que es donde, bueno, él desarrolla su sistema más fuerte, como dijimos recién. El Zaratustra, ya dijimos, tiene un prólogo y tiene cuatro libros, ¿no? En ese prólogo ese prólogo es muy interesante a mi modo de ver, porque ese prólogo es muy armónico para cómo nos hace entrar al libro, ¿no? Ese prólogo empieza diciendo: cuando Zaratustra tenía 30 años, abandonó la patria y el lago de su patria para irse a las montañas, y estuvo 10 años en la montaña, ¿no? En soledad se volvió un ermitaño con la compañía de su águila y de su serpiente. Dos figuras fuertes, ¿no? Piensen, Zaratustra se va hacia la montaña, y quienes lo acompañan en estos 10 años son el águila y la serpiente, ¿no? La serpiente tiene una simbología cristiana muy fuerte. La serpiente es casi la encarnación del mal, es en realidad la encarnación del mal, es una de las manifestaciones del diablo, es el animal que tienta, en teoría, que tienta bíblicamente a morder la manzana. Sepan igual que es interesante porque, como paréntesis, ¿no? Cuando las traducciones más originales de la Biblia no hablan del árbol del pecado, como se ha conocido más vulgarmente el árbol de la manzana, sino que es el árbol del conocimiento. Lo que muerden, en realidad lo que le ofrece
la serpiente a Adán para tentarlo, para que muerda esa manzana, no es el pecado naturalmente, sino es abrir las puertas hacia el conocimiento, ¿no? Un conocimiento que le permite, luego de morder la manzana, darse cuenta él en sí mismo que está desnudo, ¿no? Por lo tanto, él necesita ir a esconderse del Dios que camina por el paraíso. En Nietzsche la serpiente, que es un símbolo de la inteligencia, Nietzsche lo toma como un símbolo de la inteligencia, uno de los animales que lo acompaña en estos 10 años, en los cuales luego de esos 10 años él baja a traer la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Ya lo dijimos, el superhombre, ¿no? La posibilidad y el advenimiento del superhombre. Y por otra parte, el otro animal que lo acompaña es el águila, ¿no? Que simbólicamente es interpretado en términos generales como el orgullo, ¿no? El orgullo del pensador que se retira hacia la reflexión y que ve desde el vuelo lo que sucede en el llano, ¿cierto? Hay un libro muy interesante de Jung, del psicoanalista Jung, que está todo el libro escrito sobre la simbología del águila y la serpiente en el Zaratustra. Creo que se llama Los animales de Zaratustra el libro. Aquel o aquella que le interese está rico para leerlo. Hay 5 ideas fuertes que uno puede identificar en el Zaratustra, por lo menos que la tradición en términos generales identifique en el Zaratustra, que son las ideas con las cuales luego se conoce Nietzsche, ¿no? Tenemos la idea de la muerte de Dios, que es una idea que él ya viene elaborando desde toda su obra en términos generales, pero que le da una cierta simbología fuerte en la Gaia Ciencia, que es el libro inmediato anterior a este, y en este libro ya lo desarrolla como una consecuencia, ¿no? Pero tenemos la muerte de Dios, la idea del superhombre, ya todas estas las vamos a revisar y de esto se va a tratar este encuentro. La crítica que hace él a la moral, que luego es lo que sigue desarrollando posterior al Zaratustra. La idea fundamental en su obra, él dice su idea más abismal, que es la idea del eterno retorno. Y por último, la voluntad de poder, ¿no? Que es la idea que él encuentra hacia el final de su vida, que quiere desarrollar luego como obra principal. Lo cierto es que estas 5 ideas, a mi modo de ver, y ahora vamos a entender por lo menos mi propuesta de por qué verlo así, son todas partes de una misma idea, ¿cierto? Desencadenadas o encadenadas de una forma en la cual cada una tiene su sistema y su consistencia, pero que en términos, si uno toma un poquito de distancia, pueden verse como todas partes de lo mismo, ¿no? Yo cuando las pienso a las ideas, se me ocurren un poco como las fuerzas las fuerzas fundamentales que conoce la física, ¿no? Sabemos que las fuerzas que reconoce hoy la física como fuerzas fundamentales de la naturaleza son la electromecánica, el electromagnetismo, la gravedad, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Muchas teorías sostienen que en el principio, cuando la energía era mucho más abundante, esas fuerzas eran una sola y que luego cuando se fue generando la dispersión de las partículas, esa fuerza fue tomando en función de las energías ciertas características, ¿no? Bueno, me parece que con Nietzsche puede verse un poco esto también, ahora vamos a avanzar. Vamos a entrar en la idea de la muerte de Dios, que es una idea rectora del pensamiento de Nietzsche, ¿no? Yo para entrar a esta idea quiero leer un aforismo que no es tan largo de la Gaia Ciencia, es el aforismo número 125, es uno de los más famosos de Nietzsche, es un aforismo muy bello. En él presenta, quizás por primera vez, esta idea del Nietzsche adulto, ¿no? La idea de la muerte de Dios en los términos en los que él lo quiere plantear, ¿no? Yo digo Nietzsche adulto, piensen que Nietzsche cuando escribe La Gaia Ciencia tiene apenas 37 años, y Nietzsche a los 45 años, él se vuelve loco y vive 10 años más, ¿no? Pero toda su obra es hasta los 45 años. En el aforismo 125, que se llama El hombre frenético, en otras traducciones se llama El loco, yo uso la traducción de Gredos porque me parece que Gredos es muy bueno en todo, Gredos para mí. Parece que estoy haciendo una propaganda a Gredos. Pero es interesante la traducción. La traducción de Gredos es El hombre frenético y el aforismo es el 125. Si alguien quiere hacer algún comentario, lo hace en este momento, si no, le doy lectura. Bien. El aforismo 125 dice así, y ahora vamos a leer ya más al Nietzsche, ¿no? El Nietzsche más maduro, quizás para mí el Nietzsche más completo. Se llama El hombre frenético. Y dice así: ¿no habéis oído hablar de aquel hombre frenético que justo antes de la claridad del mediodía, el mediodía para Nietzsche es una figura simbólica muy fuerte. El mediodía para Nietzsche
en polos opuestos, ¿no? Pero así como para la masonería también, el mediodía es este momento en el cual el sol está en su esplendor y la luz del conocimiento tiene su mayor exposición, ¿cierto? Junto antes de la claridad del mediodía, encendió una lámpara, corrió al mercado y no dejaba de gritar: busco a Dios, busco a Dios. Ahí estaban congregados muchos de los que precisamente no creían en Dios, provocando una gran carcajada. ¿Acaso se ha perdido?, dijo uno. ¿Se ha extraviado como un niño?, dijo otro. ¿O es que se ha escondido? ¿No tiene miedo? ¿Se ha hecho a la mar en un barco? ¿Ha emigrado? Así chillaban y reían sin orden alguno. El hombre frenético saltó en medio de ellos, atravesándolos con su mirada. ¿A dónde ha ido Dios?, gritó. Yo se los voy a decir. Nosotros lo hemos matado. Vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. ¿Pero cómo hemos hecho esto? ¿Cómo fuimos capaces de bebernos el mar hasta la última gota? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? ¿Lejos de todos los soles? ¿No caemos continuamente? ¿Y hacia atrás, hacia los lados, hacia adelante, hacia todos los lados? ¿Hay aún una arriba y una abajo? ¿No vagamos como a través de una nada infinita? ¿No vagamos como a través de una nada infinita? ¿No sentimos el alentar del espacio vacío? ¿No se ha vuelto todo más frío? ¿No llega continuamente la oscuridad y más oscuridad? ¿No tendrían que encenderse lámparas al mediodía? ¿No escuchamos aún nada del ruido de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No olemos aún nada de la putrefacción divina? También los dioses se descomponen. Dios ha muerto, Dios sigue muerto, y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo nos consolaremos los asesinos de todos los asesinos? Lo más sagrado y lo más poderoso que hasta ahora poseía el mundo sagra bajo nuestros cuchillos, ¿y quién nos enjuagará esta sangre? ¿Con qué agua lustral podremos limpiarnos? ¿Qué fiestas expiatorias, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? ¿No hemos de convertirnos nosotros mismos en dioses solo para estar a su altura? Nunca hubo un hecho más grande. Todo aquel que nazca después de nosotros pertenece, a causa de este hecho, a una historia superior que todas las historias existentes hasta ahora. Aquí cayó el hombre frenético y miró nuevamente a sus oyentes. También estos callaban y los miraban extrañados. Finalmente lanzó su lámpara al suelo, rompiéndose en pedazos, y se apagó. Llego demasiado pronto, dijo entonces. Mi tiempo todavía no ha llegado. Aún no ha penetrado en los oídos de los hombres. El rayo y el trueno necesitan tiempo, la luz de las estrellas necesita tiempo, los hechos necesitan tiempo, aún después de que hayan ocurrido, para ser vistos y escuchados. Esta acción les está todavía más lejana que los astros más lejanos, y sin embargo ellos mismos lo han llevado a cabo. Se cuenta además que ese mismo día el hombre frenético irrumpió en diferentes iglesias y entronó su requiem a Terao Deo, descanso eterno para Dios. Conducido fuera de ellas y culminado a hablar, solo respondió una y otra vez: ¿qué son pues estas iglesias sino las tumbas y sepulcros de Dios? En ese aforismo, que para mí es bellísimo, primero que Nietzsche ya está mostrando esa beta donde la filosofía y la poesía se van juntando, ¿no? Heidegger va a decir luego que la filosofía debería hablar solo poéticamente, pero ya se va mostrando cómo la poesía y la filosofía se van juntando, cómo la idea fuerte cala en este tipo de forma de contar la filosofía y presenta esta idea fuerte, ¿no? Es la primera vez a lo largo de toda su obra que Nietzsche dice con claridad que Dios ya es una figura muerta. Ya vamos a ver en minutos qué significa o qué interpretaciones podemos hacer sobre la muerte de Dios. Hay un filósofo contemporáneo a Nietzsche muy poco conocido, de hecho prácticamente desconocido, a lo mejor Gabriel ahí si ha escuchado me ayuda también, que se llama Philip Mailander, que en realidad su nombre de nacimiento era Philip Batz, que es el primer filósofo que se lo conoce como que hace ontología negativa, ¿no? Philip Mailander es un filósofo que sostenía, es el primer filósofo que, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo traigo? Porque es el primer filósofo que acuña la frase Dios ha muerto. Lo que pasa es que Mailander decía que Dios había muerto realmente, ¿no? Para Mailander Dios se había suicidado. Dios era la unidad primigenia, el ser parmenidiano, digamos, la unidad de todas las cosas. Podríamos pensar que era la partícula
antes del Big Bang, digamos, aquella partícula o aquel cúmulo de elementos que luego explotan y dan lugar al universo. Para Mindlander, Dios era ese ser primigenio, primordial, y se suicida, y su suicidio permite la multiplicidad, ¿no? Todos nosotros, la existencia de lo múltiple es a causa del suicidio de Dios, y lo que tenemos que hacer nosotros, dice Mindlander, es abonar para llegar a que esa multiplicidad vuelva a ser una unidad. Entonces la vida individual de cada uno de nosotros no solo que no es necesaria, sino que atenta en contra de la unidad, por lo cual lo recomendable es el suicidio. Mindlander escribe su obra magna, que se llama La filosofía de la redención. Es un libro que hasta hace muy poquito tiempo, hasta hace apenas unos años, no se había traducido al español. De hecho, Mindlander era un filósofo poco conocido. Mindlander termina su libro, lo manda a editar, lo editan, y el día que le llegan a él las copias de su libro, hace una pila con sus libros, uno arriba del otro, y se ahorca, ¿no? Y era muy jovencito todavía. Tengo una duda. Dime, Diana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, aquí mi pregunta es de que si se supone que Nietzsche tiene nihilismo y ateísmo, creo que juntos, ¿verdad que sí? Mira, las dos preguntas son complejas primero porque yo estoy convencido que Nietzsche no era nihilista, ¿no? Sabemos que nihil significa, significa, no sé si en griego o en latín, significa nada, ¿no? Que nada es. Ismo, ese prefijo ismo, lo que significa, ese sufijo ismo, lo que significa es sistema, doctrina, cuerpo de creencias, ¿no? Entonces nihilismo significaría la doctrina de la nada, como que nada tiene sentido, como que nada importa, como que nada tiene justificación, como que nada, en algunos casos más extremos de nihilismo, como que nada existe, etcétera, ¿no? A Nietzsche mucha tradición ha tomado el nihilismo casi como sinónimo de pesimismo, ¿no? Esta cuestión de nada tiene sentido, da todo lo mismo, el bien no existe, el mal no existe, es como un cambalache, diría el tango de Discépolo, para aquellos que amamos el tango. Yo creo que Nietzsche no era un nihilista, de hecho yo estoy convencido que Nietzsche no era un nihilista, porque a él no era, y sobre todo en Zaratustra, ¿no? Nietzsche, en su primera etapa destructiva, que habíamos dicho que era Humano demasiado humano, Aurora y la Galla Ciencia, Nietzsche no tiene una propuesta para hacer, quizás, en términos positivos o propositivos. Ahora, en el Zaratustra y más adelante, él sí llega a una propuesta él tiene una propuesta para hacernos. La propuesta de Nietzsche es una propuesta brutal, ¿no? La propuesta de Nietzsche es: los débiles deben perecer, deben morir, y los fuertes deben ser puentes hacia el superhombre. Todo lo que no sea ir hacia el superhombre debe morir y es pernicioso para el común de los hombres fuertes. Nietzsche, paradójicamente, a pesar de ser una persona que vivió enfermo toda su vida, que tenía un cuerpo que lo abandonaba casi a diario, una salud que se le resentía a diario, él se tomaba a sí mismo como un hombre fuerte, porque el hombre fuerte no es el hombre, el musculoso, el atleta, el deportista. El hombre fuerte es aquel. ¿Cuál es el hombre fuerte para Nietzsche? Esto es maravilloso para mí. El hombre fuerte para Nietzsche es aquel que puede comprender el pensamiento bajamismal, que es la doctrina del eterno retorno, y no quebrarse, ¿no? El superhombre es aquel hombre que se da cuenta que el eterno retorno es la doctrina que nos rige y que no se quiebra ante ese pensamiento tan abismal. Ahí lo vamos a ver en 2 minutos. Yo por eso entiendo que Nietzsche no es nihilista, porque a Nietzsche no termina, su filosofía no es una filosofía de la nada. Es una filosofía con propuestas muy cuestionables, antihumanistas, bastante bélicas, bastante, digo, todos los epítetos que uno quiera ponerle a hacer ciertas características, ¿no? Pero lo cierto es que tiene una propuesta para hacer. Dale, Diana, decí. Entonces, ¿usted cuál sería? ¿Materialismo? ¿Cómo lo encasillaría usted? No sé, ahora que lo preguntás, primero y después te respondo la segunda pregunta y después te respondo esta, para mí, ¿no? Nietzsche para mí tenía una relación muy extraña con el ateísmo, porque Nietzsche en su primera época quiere fundar una suerte de mitos que no son mitos teologales en términos de deidades supraexistentes, pero hay una relación de Nietzsche con la deidad que es extraña a lo largo de su obra, ¿no? Nietzsche no es un pensador que desde ¿qué hacen los ateos? Un ateo, por lo menos en la filosofía tradicional, no se encarga todo el tiempo de intentar justificar la inexistencia de Dios. Por otra parte, Nietzsche tampoco lo hace. Él no dice que Dios no existe. No se sabe bien si para Nietzsche Dios existe o no existe, en términos de
en términos fácticos, ¿no? De lo que él creía. Lo cierto es que para Nietzsche Dios es una excusa de la sociedad. Ahora, por fuera de que para Nietzsche Dios sea una excusa, un invento, una construcción necesaria para ciertos sectores, esto no lo hace a él, para mí, depositarse efectivamente en el lugar del ateísmo. La tradición lo toma como un nihilista y lo toma, que yo creo que ahí está equivocado, y lo de ateo es más discutible en todo caso. A lo mejor ahí después el profe nos puede también ayudar. Y en lo último, que vos decís, ¿en dónde lo encasillaría? Yo creo que en ningún lado, y me parece que no es necesario tampoco encasillar a ningún pensador quizás en este tipo de categoría. Y mucho menos Nietzsche, porque Nietzsche es un pensador muy vasto, muy complejo, muy contradictorio en sí mismo y que no se para en ningún lugar tan definitivamente. Si vos me lo preguntás así, Nietzsche sí era materialista en términos de que creía que lo material era los datos de su ontología eran todos datos materiales, en términos, yo no te diré marxistas, pero sí más, o sea, lo contrario a un idealista. Para Nietzsche el idealista por excelencia es Platón y el postplatonismo, ¿no? ¿Quién es uno de los máximos exponentes del postplatonismo? Es Hegel, que sí era efectivamente un idealista. Pero Nietzsche, si vos lo vas a contraponer en eso, era más bien un materialista con algún viso de realismo. Tenía en parte de su filosofía, hay elementos del nihilismo también, por supuesto, sobre todo en lo primero, pero no sé si es un autor muy difícil de encasillar, si entendiéramos que fuera necesario encasillarlo, ¿no? Pero me parece que no podría encajar en ese lugar. También se ha dicho mucho de Nietzsche que era un pesimista, por ejemplo, ¿no? Como Schopenhauer, y bueno, decir, Borges tenía una frase muy, Borges, para los que no lo supongo que lo conocen todos, era un escritor argentino de una pluma, quienes, si no han leído Borges, si no han leído Borges, la verdad que me alegro por ustedes porque tienen todavía un grandísimo escritor para enfrentarse. Él decía, decir que Schopenhauer era pesimista, como decir que Nietzsche era pesimista, es reducir tan ridículamente el concepto de la filosofía que expresaba Schopenhauer y Nietzsche, que no tendría sentido, es perderse quizás. Es como ver una casa que está pintada de 10 colores o de 100 colores y decir esa casa es roja porque hay un cuadradito que es rojo, ¿no? Nietzsche para mí no era ni pesimista, o en todo caso era todas esas cosas, ¿no? Yo también tengo otra duda un poco acercada a eso. Dale. Por ejemplo, si él dice que Dios ha muerto, entonces él técnicamente está diciendo que Dios existió sí existió. O sea, está raro. Entonces él lo toma metafóricamente o es algún arquetipo. O sea, está raro ahí lo que quiero que me explique. Mira, para mí, no sería posible. Luciano, dale. Perdón. No, dale. No, profe, no sería posible, pensaba en interpretar en realidad lo que plantea Nietzsche como un discurso, más que como la figura de un Dios real. Quizás ni siquiera interese tomarlo en ese sentido, quizás a él tampoco le interesaba a él la existencia de una figura real como un Dios, sino ese discurso cristiano instalado que en cierto modo es todo lo contrario a lo que me parece él planteaba, debían ser los valores que debían perseguirse para alcanzar esa figura de superhombre. Es decir, ese discurso cristiano, que es el origen de esa tragedia, es justamente una serie de valores que van en contra de lo que él pretende demostrar y mostrarnos a los lectores. Por supuesto, para mí. Es decir, entender el cristianismo no como una figura, sino como un discurso que necesitaba, digamos, demoler para poder instalar el propio, esta serie de valores que encarnan al superhombre y que son totalmente contradictorios o bastante distintos al menos a los que profesa el cristianismo. Sí, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con lo que decís y además en función de... Por eso yo decía que había una relación medio ambigua con el ateísmo. Yo creo que Nietzsche, más que decir que Dios no existe, lo que dice es... De hecho, él en un momento lo dice, y va a parecer que me contradice a mí mismo, ¿no? Pero dice Nietzsche, yo no creo en Dios porque siempre que escuché que alguien usaba la palabra Dios, lo usaba para justificar algo que le quedaba cómodo justificar, ¿no? No lo dice con esa palabra, pero ese es el mensaje. Yo creo que, como dice Luciano, Dios no es una figura retórica para Nietzsche en este elemento. Y si uno le preguntaría, lo que pasa es que Dios es una palabra muy cargada de significado, ¿no? Cuando uno dice Dios, se está refiriendo, en términos generales, mal que mal, todo Occidente piensa más o menos lo mismo, ¿no? Está una suerte de presencia sobrehumana, poderosa,
voluntariosa sobre todo, porque no es el Dios de Spinoza, ¿no? Spinoza, que ya para mí es el Dios más lindo de la filosofía, pero no es el Dios de Spinoza, es un Dios voluntarioso. ¿Qué significa? Que tiene voluntad el Dios del cristianismo. Lo que Nietzsche, yo creo que Nietzsche en todo caso estaría más de acuerdo con decir, si hubo un Dios que nos creó, le importamos muy poco, de hecho no le importamos nada lo que hagamos nosotros. El Dios del cristianismo seguramente no existe. Ese Dios metafórico no existe y es, para mí Nietzsche lo utiliza, la muerte de Dios para mí tiene 3 significados, ¿no? El primero, que es el más fuerte, entiendo yo, cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, lo que te quiere decir es, no hay nada que tenga un sentido trascendental, no hay nada que tenga un sentido ulterior, no hay nada que esté justificado en sí mismo, que tenga un plan, que tenga un proyecto, que tenga un destino y que tenga un sentido. La vida del ser humano, lo dijo él en el primer maravilloso párrafo de Sobre Verdad y Mentira, es un instante, digamos, después de un soplo de este astro que es el Sol, se va a apagar y a nadie le va a importar una mierda la vida del ser humano en términos cósmicos, ¿no? Dios pensaba en esos términos cósmicos. Entonces él dice, bueno, Dios ha muerto, ¿qué significa? Que no tiene sentido, tu vida no está justificada. O sea, vos después de morir no vas a ir al cielo, tu vida no debe ser bueno, no debe ser malo, vos no sos un valor en sí mismo, que eso también es importante. Vos no vales por tu dignidad humana, no te hace más importante que una planta, que un perro o que otro ser humano, ¿no? No hay nada que esté justificado a priori. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que, como decía Luciano, más en ese sentido, Nietzsche cuando dice la muerte de Dios, y sobre todo en este paraje, en este aforismo que vimos, lo que quiere decir es, todos los valores que ustedes dicen que representa Dios, ser bueno con el otro, ser atento con el prójimo, no robar, no matar, no mentir, etc. Digo, los valores morales que uno puede englobar dentro de la idea de Dios, no lo respeta nadie. Vivimos en una sociedad en la cual, si Dios es el bien, Dios se murió. Porque el bien en términos sociales, en términos de relaciones entre nosotros, etc., no están dados, no es cierto que suceda. Vivimos en una sociedad, Nietzsche lo decía en su época, ¿no? Pero incluso me parece que lo podemos homologar a hoy. Vivimos en una sociedad muy eficientista, muy egoísta, muy competitiva. Un hombre ve a otro hombre y en vez de ver un hermano ve un enemigo, un potencial, un rival. Me parece que cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, quiere decir, si Dios es lo bueno ya no existe, entonces Dios se murió. Porque si Dios siguiera vivo, lo bueno estaría entre nosotros. Sí, Gabriel. Sí, yo me quería centrar un poquito en esto que está bien, vos lo estás presentando, en las 3 versiones distintas de los acontecimientos de la muerte de Dios para Nietzsche, porque hay que entender esta muerte de Dios que en una primera visión, que es cuando yo leí Zaratustra, me di cuenta que Dios muere de una muerte natural. La primera, ¿a causa de qué? A causa de la compasión, que es uno de los peores sentimientos que se puede tener y que envenena el corazón a vos y también lo envenena de quien se está compadeciendo. Compadecerse de alguien para Nietzsche es despreciarlo porque es una persona débil que no sabe valerse por sí mismo. Y esto, en síntesis, Dios ha muerto a causa de la compasión. Esto se hace más evidente sobre todo en la 4ª parte de Zaratustra, cuando habla con el Papa jubilado, ¿sí? La segunda parte que a mí me llama mucho la atención, porque yo creo que hay 3 muertes en Dios para ver en Zaratustra. Un asesinato con un culpable, que era el hombre más feo de todos, en donde hay una expresión de que es el más feo de los hombres, dijo que Dios tenía que morir porque miraba todo y podía observar todo Dios. Y esto de observar y mirar lo ponía en jaque a Dios, al hombre. Entonces no conviene un hombre que sea observado y mirado por Dios. Entonces, por lo tanto, Dios sería un testigo de lo que hay en lo más profundo de cada hombre. Y esta tercera parte o esta tercera visión que a mí me llamó mucho la atención, que vos ya lo nombraste, que fue que habla del asesinato colectivo, ya que en 1882, cuando él está escribiendo la Gaia Ciencia sobre el aforismo 125, en definitiva, lo que hace es hablar esto de este hombre que entra al mercado, que todos se le burlan, que en definitiva la clave acá está, ¿cuál es realmente la muerte de Dios? ¿A qué responde? Y responde a un acto de la voluntad humana, porque son los hombres los que deciden matar a Dios y destruir la antigua religión porque ya no quieren someterse a ella. La implicancia de esto, lo que ahora era el fundamento último de la existencia de Dios,
y de la existencia humana ya ha muerto. El fundamento último de la existencia humana ya ha muerto. Muy claro, Gabriel, perfecto. Es interesante. Aparte la figura del más feo de todos los hombres es bien linda para pensarla también, ¿no? En cuanto al asesino de Dios. Y yo, para sumar el último elemento a todo lo que ya muy completamente dijo Gabriel, y me parece que no hay que sumar más, es que la muerte de Dios es la posibilidad del segundo paso o de la segunda gran idea, o de la segunda gran, sí, bien digo, idea del cuerpo nietzscheano en el Zaratustra, ¿no? Que es la posibilidad del superhombre. Ustedes piensen, ahora vamos a ver cuáles las características del superhombre, pero ustedes piensen que si Dios existiera, el superhombre en tanto instancia evolutiva superlativa del hombre, no sería posible. Ya vamos a ver los términos en que lo presentan. A mí me gustaría... Y fíjate, Diego, Sí. Fíjate dónde está caminando el superhombre, ¿no? En un hilo fino, ¿no? Sí, claro. Decilo, contá por qué te parece. No, es que yo quiero que lo expliques vos porque me gusta cómo lo explicás. Bueno, en realidad, vamos a entrar en todo caso al superhombre por el prólogo, si les parece, que me parecía interesante, que es cuando Nietzsche lo presenta, ¿no? Nietzsche termina, y ahí vamos a lo que dice Gaby de a qué se llama el hilo fino, o por lo menos a lo que yo interpreto que es el hilo fino, ¿no? De por qué, de cómo el hombre es cómo el superhombre nos ve a nosotros de la forma en la que nosotros nos relacionamos con los monos, ¿no? Sobre el superhombre, Nietzsche lo presenta en la tercera parte del prólogo. El prólogo tiene 9 o 10 partes. Tiene 10 partes. Y cuenta, miren cómo empieza, no les leo el primer párrafo porque es como para entrar un poco a Nietzsche. Dice, cuando Zaratustra tenía 30 años, abandonó su patria y el lago de su patria y marchó a las montañas. Allí gozó de su espíritu y de su soledad y durante 10 años no se cansó de hacerlo. Pero al fin su corazón se transformó y una mañana, levantándose con la aurora, se colocó delante del sol y le habló así. Tú, gran astro, ¿qué sería de tu felicidad si no tuvieras a aquellos a quien iluminas? ¿No? Y luego sigue hablando con el sol, contando los 10 años de Zaratustra muy brevemente y que le empieza a bajar. Lo primero que hace con quien primero se encuentra cuando baja es con otro ermitaño, que el ermitaño le recomienda que no baje a los hombres porque los hombres son todos mezquinos, etcétera. Y Zaratustra quiere contarles que va a llevarle su verdad, ¿no? Y cuando se está despidiendo, dice una frase muy linda que es la que les quiero leer. Dice, cuando Zaratustra hubo oído estas palabras, saludó al santo, que es el ermitaño, y dijo, ¿qué podría ayudaros a vosotros? Pero déjame irme a prisa para que no os quite nada. Y así se marcharon el anciano y el hombre riendo como ríen dos muchachos. Mas cuando Zaratustra estuvo solo, habló hacia su corazón. ¿Será posible? Este viejo santo en el bosque no ha habido todavía nada de que Dios ha muerto. Un poquito más adelante, ya en el tercer apartado, él presenta la idea del superhombre, ¿no? Y dice, cuando Zaratustra llegó a la primera ciudad, situada al borde de los bosques, encontró reunida en el mercado una gran muchedumbre, pues estaba prometida la exhibición de un volatinero. Y Zaratustra habló hacia el pueblo. Yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho ustedes para superarlo? Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos. ¿Y queréis ser vosotros el reflujo de ese gran flujo y retroceder al animal más bien que superar al hombre? No, piensen esta idea, como es cierto si se ponen a pensarlo, todas las especies han ido evolucionando sistemáticamente y el hombre moderno, el hombre occidental y cristiano actual, de alguna forma asume que somos nosotros el lugar donde esa evolución se detiene, ¿no? Nietzsche lo que nos dice es, esa evolución no se detiene y debemos seguir evolucionando. Yo les enseño el superhombre. Esto ya lo dije. ¿Qué es el mono para el hombre? Esta frase es muy famosa, por eso se las leo. ¿Qué es el mono para el hombre? Una irrisión o una vergüenza dolorosa. Y justo es el hombre, y justo eso es lo que el hombre debe ser para el superhombre. Una irrisión o una vergüenza dolorosa. Habéis recorrido el camino que lleva desde el gusano hasta el hombre, y muchas cosas en vosotros continúan siendo aún gusano. En otros tiempos fuiste monos, y también ahora el hombre es más mono que cualquier mono, ¿no? Y así luego viene presentando la idea del superhombre. Faber ahí saluda. ¿Cómo anda Faber? Así él viene presentando entonces la idea del superhombre. Y en el primer libro, en el primer apartado del primer libro que se llama de las tres transformaciones, ahí Nietzsche presenta para mí las características esenciales que debe tener que tiene el superhombre, ¿no? No sé si
mi idea era leerlo, pero tampoco quiero que se nos haga tan largo. Sí, Gaby, decí. No, está bien, no quería decir nada, pero está bueno lo que vos me decís, sobre todo, yo insisto con el tema de la compasión, ¿no? A mí me da mucho, me toca mucho porque me dedico a la apologética también, a la defensa de la fe, y yo tengo otra visión de la compasión. Pero sigamos con el tema de Nietzsche, ¿no? Porque yo creo que la compasión del superhombre propuesta por Nietzsche, yo creo que se refiere al hombre capaz de superarse a sí mismo y a su propia naturaleza. Es decir, se trata de aquel ser humano que rompe con las tradiciones morales impuestas, creo que Luciano dijo, por el cristianismo, a fin de alcanzar la libertad en su propia esencia. De esta manera el hombre libre tiene una posibilidad de establecer sus propios valores y determinar aquello que considere bueno o malo desde su propia percepción, me parece. Sí, pero aparte, yo estoy de acuerdo además, pero me parece que aparte de eso es efectivamente lo que dice Nietzsche. Vos fíjate que yo decía recién de las 3 transformaciones que es el primer discurso de Zaratustra. En ese discurso Zaratustra lo que hace es contar la suerte. Ustedes piensen, yo les propongo que pensemos en estos registros, ¿no? Para Zaratustra existen hombres, una gran cantidad de seres humanos que son la mayoría, somos la mayoría. Existen alguna suerte de espíritus libres, que Nietzsche se interpretaba entre ellos. Y luego esos espíritus libres son la posibilidad, la condición de posibilidad, pero la condición de posibilidad fáctica de la venida del superhombre, ¿no? Y Nietzsche lo representa en este primer libro como si fueran las 3 transformaciones. Nietzsche dice, bueno, el espíritu primero es un camello. Como camello es un bicho de carga. Y en tanto bicho de carga, el camello es un ser que obedece. Uno lo carga el camello y el camello como un esclavo va caminando hacia el bosque, hacia el desierto, y va haciendo eso, justamente, que es la carga que tiene el camello, que es lo que está depositado sobre su espalda, la moral, ¿no? Las condiciones, para Nietzsche, lo que decía recién Luciano hace un ratito, ¿no? Los requisitos, las imposiciones del cristianismo, tú debes, ¿no? El deber es lo que carga el camello. El camello es todo aquello que debemos ser para ser hombres socialmente bien aceptados, hombres justos para la sociedad, etc., ¿no? Bien vistos por el cristianismo. Luego el camello en el desierto tiene una primera transformación, dice Nietzsche. Y su alma se transforma en un león. ¿Qué hace el león? El león guerrea, se pone a pelear contra el dragón. El dragón es el dragón del tú debes. El dragón le dice al león, tú debes, ser esto, ser aquello, y el león se rebela contra él. Es pura confrontación el león, ¿no? No tiene la capacidad creadora todavía, solo puede rebelarse. Que ese es el espíritu libre, ¿no? El que se rebela en contra de las imposiciones, como decía Gabriel recién, ¿no? De las imposiciones impuestas por el cristianismo. Luego de esa batalla en la cual el león pelea contra el dragón, para Nietzsche piensen que el dragón es justamente este gran deber ser que todos nosotros tenemos culturalmente, para luego sufrir su tercera transformación. Y el león, cuando tiene su tercera transformación, se transforma en un niño, ¿no? ¿Qué hace el niño? El niño juega, dice Nietzsche. El niño crea leyes. El niño vos le das un juego y él no sigue las leyes que vos le prescribís al niño. El niño juega como quiere. Inventa sus propias leyes, crea sus propios códigos, se aburre cuando se quiere aburrir, vuelve a retomar el juego cuando lo quiere retomar. Y ese niño simbólicamente representa al superhombre. ¿Qué hace el superhombre? Es lo mismo que dijo Gabriel recién, pero con otras palabras. El superhombre es un ser creador. Se da sus propias características morales, se da sus propias leyes. Él mismo se impone lo que él quiere ser. El camello era un espíritu sometido al tú debes. El león era un puro yo quiero. Y el niño, que es el superhombre, es el creador, es el legislador de su propia vida. Para Nietzsche el superhombre va a ser aquella persona que se dé, como dijo Gabriel, y yo lo estoy parafraseando, aquel que se pueda crear sus propios códigos morales y que pueda vivir de acuerdo a sus propios códigos morales. ¿Querés decir algo, Gabriel? Diego, sí, dale. Diego, entonces este camello, porque no me acordaba de esto que estaba hablando vos, este camello simbolizaría un poquito al hombre europeo que sigue la moral tradicional, y el león en este caso, porque esta es una metamorfosis espiritual la que está pasando acá, ¿sí? El león en cierta manera sería el hombre revolucionario
que se enfrenta a la esclavitud moral, y el niño, bueno, como todo niño, sería la pureza, ¿sí? Sí, yo creo que en los dos primeros casos sí, y el último caso me parece que pureza es una palabra que tiene muchas quizás implicancias. Yo sí diría que el niño es la libertad, ¿no? Es aquel sujeto que no está atado a ninguna categoría, y que no solo que no está atado, sino que se las crea. Sí, También, también ahí, eso se me parece muy similar al hecho del filósofo y la capacidad del asombro. Dice que el filósofo se tiene que convertir en un niño, que un niño que tiene que ser pueril, algo así, y tiene que tener la capacidad de asombro por las mínimas cosas y ese pizca de inocencia. Entonces me parece muy parecido. Sí, puede ser, sí, es muy común esa frase digo, de mantener la curiosidad del niño, ¿no? Porque en realidad, qué es lo que hace tan particular esta disciplina, ¿no? Digo, la disciplina de la filosofía. Estas ganas siempre de sentir curiosidad por las cosas que uno termina viendo, ¿no? De que ninguna respuesta te termine convenciendo. Hay un filósofo argentino que yo se lo recomiendo mucho, que se llama Darío Strunzheimer, que no sé, ahí me parece que no le gustó a Gabriel tanto. Stan Rider. Y no comparto, no, yo tengo muchas peleas con Darío, pero bueno, sí. Ajá. Bueno, a mí lo que me gusta de él, más allá Darío se dedica mucho a la divulgación de la filosofía, ¿no? Sigue un poco la línea de Feynman, que son dos divulgadores de la filosofía. La divulgación de la filosofía en algún punto te hace o te obliga a perder, si se quiere, un poco de profundidad para ganar en amplitud. Y él tiene una frase muy linda que a mí me gustó cuando la escuché, que decía, yo cuando encuentro una respuesta que me deje tranquilo, dejo de filosofar, ¿no? Para mí la filosofía un poco es eso, ¿no? Somos todos, me parece que en la vida lo somos, ¿no? Somos todos como buscadores de respuestas. Lo que pasa es que hay mucha gente que cada vez construye más preguntas y entonces sigue buscando. Para mí la filosofía no es el arte o la disciplina que se encarga de buscar una respuesta, sino que se encarga de construir cada vez más y mejores preguntas, ¿no? Me parece que ¿Diego? Sí, Gaby. Yo para cerrarte, porque tengo una reunión ahora, me encanta lo que haces. Yo quería cerrar con esta idea del superhombre. Creo que la chica dijo algo del nihilismo, ¿no? Y yo creo que en cierta manera este superhombre es una representación del nihilismo, del hombre que se libera de toda doctrina y sustituye a Dios por sí mismo. Se trata entonces de un ser que tampoco sigue un planteamiento moral y ético propuesto, y aquí creo que lo hace pelota, ¿no? A los griegos, tanto como Platón y Aristóteles. ¿Puede ser? ¿Cómo? De nuevo, perdón. Que se trata de un ser que tampoco, este hombre, superhombre, que no sigue los planteamientos morales y éticos propuestos por los filósofos griegos como Platón y Aristóteles, porque los defenestran. Por supuesto, de hecho Nietzsche es uno de los grandes impulsores de sostener que todo el cristianismo es platonismo, de hecho lo dice Nietzsche, el platonismo es cristianismo, al revés, el cristianismo es platonismo para el pueblo, para las masas. Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que hace Nietzsche en esto? Porque en realidad cuando él dice Zaratustra es el primer moralista, también le cabería decir Platón es uno de los primeros moralistas, porque si alguien se encargó de agarrar la moral y llevarlo al plano de la metafísica, fue centralmente Platón, ¿no? O sea, Sí. De hecho, la idea, no tiene sentido ahora meternos en Platón, pero la idea que rige el mundo de las ideas, la idea más importante de todo es la idea de bien, ¿no? Es muy fácil hacer una analogía luego con el cristianismo que pasó de ahí. Pero sí, por supuesto, me parece que en lo que decís, completamente de acuerdo. El león, en todo caso, es el que se revela con todos esos valores morales implicados por el platonismo, y luego el superhombre es aquel que crea los suyos como se le canta, diría uno, ¿no? Porque es un sujeto poderoso, un sujeto creador, es un sujeto libre, absolutamente libre. ¿Y libre en qué sentido? Libre en el sentido que no está atado a ninguna convención cultural, social, religiosa, moral, etcétera, ¿no? En ese sentido. Yo recuerdo lo primero que hablaste y me quedé pensando en lo primero que dijiste cuando empezamos allá a las 8 de la noche sobre que Nietzsche no es un nazista, un nazi,
pero el Tercer Reich toma elementos de la filosofía nietzscheana, ¿no? Absolutamente. De hecho, Nietzsche tiene tiene varias cosas, ¿no? El Anticristo casi completamente es un libro muy apológico para lo que va a ser luego el nazismo. Pensemos también que Nietzsche escribe casi 40 años antes de que Hitler llegue al poder, ¿no? De todas formas, la ola antisemita en Alemania era muy fuerte, pero Nietzsche tiene por lo menos 3 elementos que lo pueden hermanar mucho o lo pueden acercar mucho al nacionalsocialismo. Primero, la propia idea de superhombre, ¿no? O sea, en sí, así como lo estamos hablando, si uno fuera un nazi y estuviera tomando esta idea desde el nazismo, la puede maridar con el nazismo perfectamente. Segundo, Nietzsche tiene en un libro posterior a este, que se llama La genealogía de la moral, tiene una frase muy desafortunada. Yo digo desafortunada, capaz que lo hizo con toda la intención del mundo, que él habla, es cuando él nombra la famosa bestia rubia. Él dice... hay que reconocer, la frase no es exacta, en todo caso la podemos buscar y pasar, pero dice, hay que reconocer que hay una bestia rubia que es la más pura de toda la raza, que cuando esa bestia se desenfrena, digamos, va a buscar lo que quiere, y bueno, hay que respetarla porque esa bestia es la pureza del instinto, digamos, como la voluntad de Schopenhauer manifestada en su fuerza, y es una bestia fuerte, ¿no? Más fuerte que todos los débiles. Y como tercer elemento, que ya es un elemento más político, la hermana, yo ya lo comenté, pero lo comento ahora, la hermana cuando funde el archivo, la hermana era una profunda antisemita, luego se vuelve, cuando Hitler funda el nazismo, se vuelve una profunda fundamentalista nazi. Nietzsche muere en 1900 y la hermana en 1934, luego de 30 y pico de años, casi 40 años de manejar el archivo Nietzsche, hace para un natalicio de Nietzsche creo que nace el 15 de octubre, no sé si nace el 15 de octubre. Para el 15 de octubre de 1934, la hermana invita a Hitler al archivo Nietzsche y le entrega el bastón de Nietzsche, queriendo simbolizar justamente que este superhombre, que esta bestia rubia, que la filosofía nietzscheana iba de la mano con el nacionalsocialismo. Yo creo que no, me parece que hay una tendencia ahí muy, muy, muy sesgada, pero tampoco creo que Nietzsche haya sido un buen guaso por esto, ¿no? Digo, era un tipo absolutamente antihumanista, ha dicho cosas que son unas barbaridades, de las mujeres dijo barbaridades, de los judíos dijo barbaridades, del pueblo dijo barbaridades, un tipo, por eso digo, yo cuando digo que Nietzsche no era nazi o no era antisemita, no lo quiero defender, quiero ser un poco, a lo que yo creo, digo, justo con la historia de Nietzsche, pero sí poner también los puntos sobre las IES de todas las otras barbaridades que sí dijo, digamos. Yo te hago, antes de retirarme, me gustaría que vos perdone a los que están acompañando. Quisiera que con 2, 3 palabras me digas ¿por qué pega tanto a la juventud Nietzsche? ¿Por qué los jóvenes leen tanto a Nietzsche? ¿Qué está pasando? ¿Por qué empezaron a leer a Marx? ¿Qué está pasando ahí? No lo sé, sabes que yo mirá qué loco, porque yo cuando ingresé a la filosofía casi que también ingresé de la mano de Nietzsche, allá por cuando yo era joven, hace como 8 millones de años, ingresé a la mano de Nietzsche porque Nietzsche me parece que en ese momento, yo creo que es una cuestión más de generaciones, ¿no? Yo, sobre todo, bueno, nosotros que somos, que vivimos los 90 en Argentina, yo en los 90 era más o menos joven, en esa época, en esa década yo me meto en la filosofía, y Nietzsche viene a ser un filósofo que creo que de alguna forma viene así medio emparejado. Yo digo que no es nihilista, pero digo que no es nihilista después de haber leído casi 20 años a Nietzsche. En su momento, cuando uno se le presenta a Nietzsche, yo venía de una tradición muy conservadora, muy católica, yo tenía una formación religiosa, etcétera, y viene este guaso y me dice, primero, Dios ha muerto es una frase que tiene una potencia revolucionaria casi, ¿no? Y después te dice, mira, todo lo que a vos te dicen que debes hacer por la moral, que vos tenés que ser bueno por tal cosa, que vos tenés que... Eso es un engaño para dominarte. ¿Qué es lo que, de alguna forma, lo que tiene Marx? Yo también entré a la filosofía, yo en realidad, yo dije que entré en Nietzsche, yo entré a la filosofía por Marx. Que Marx un poco te dice lo mismo, ¿no? Desde otra perspectiva. Nietzsche es un marxismo casi sin política, ¿no? Porque no propone un estado de ordenamiento posterior. Pero te dice... Te están cagando, a vos te dijeron, te vendieron un montón de verdades prefabricadas y atrás de todas esas verdades, el fundamento que sostiene todas esas verdades es un invento. O sea, todo lo que vos creíste, todo lo que a vos te forma como el ser humano que debes ser para la sociedad, es un invento. Vos podés ser lo que quieras. Para mí Nietzsche te dice eso. Y cuando un guaso te dice... Y eso le permite al joven, a los pibes, le permite revolucionar y transmutar los valores
ir más allá de lo, poder transgredir y ser un revolucionario, porque lo que escribe Nietzsche es muy revolucionario para el tiempo, ¿sí? Y la iglesia a eso no le conviene. No, por supuesto que no. Pero y también te sumo a esto que hablabas de Nietzsche, que yo coincido, la figura de Dionisio. Digo, para un joven, Claro. la figura de Dionisio que representa el exceso, que representa las drogas, que representa el alcohol, la lujuria, uno, digo, mal tomado, ¿no? Porque claramente Dionisio no es ir a drogarse por la vida. Ahora, Dionisio es el dios que viene y te dice, a vos te dijeron que las pasiones deben controlarse. A vos te dijeron que debes ser un sujeto medido, que debes ser un sujeto moderado. Y Dionisio, que es el dios de Nietzsche, viene y te dice, eso no es cierto. Hay que explorar todo ese universo de cosas que a vos te quieren sesgar. Y los jóvenes son, mira, casi que me siento tentado de decir, somos tendientes a ese tipo de cosas, pero ya no soy más joven hace mucho. Pero los jóvenes... Sería como la idea del ello freudiano. Claro, sí. El indio, el que te sale de adentro. Y claro, le está dando libertad al joven. Decí, Diana. Yo voy a comentar algo. Yo soy de México, soy de Zacatecas y tengo 17 años y estoy en la Universidad Autónoma de Zacatecas y estoy estudiando filosofía, estoy en primer semestre. Igual yo empecé con estos shows de filosofía cuando era pues una niña, pero yo no había conocido esta ciencia en sí que, bueno, no es una ciencia, es como una teoría o filosofía, o sea, entonces yo la conocí cuando estaba muy pequeña, tenía 12 años, y desde niña traía esa inquietud sobre muchas cosas, y cuando cumplí 12 años, me di cuenta, igual mi primer acercamiento a la filosofía fue alejarme de la religión, y yo también empecé con Nietzsche, y no leí, pero empecé a investigar sobre su filosofía y la típica frase de Dios ha muerto, y desde ahí, o sea, como que vemos que nuestros padres, bueno, en mi casa, mis padres también eran muy opresores hacia la religión y todo, y yo creo que cuando te comparten esa idea de que todo lo que te han enseñado es malo porque te das cuenta que en realidad es un prejuicio social, entonces como que se te queda grabado en la cabeza y te das cuenta de que eso es cierto, que solamente es un arquetipo social que se implementa en el sistema o las masas, y, o sea, y te das cuenta y despiertas. Pero, por ejemplo, hay gente o jóvenes de mi edad, aún aquí en México se ven que son muy católicos, pero en mi caso yo fui una de las chavas que desperté muy temprano, pero yo creo que si llegas con ese Nietzsche o ese Marqués de Sade o ese, por ejemplo, Dionisio que están hablando, que te dice que todos esos prejuicios que dice tu mamá, que no veas esto, que no hagas el otro, te das cuenta de que te lo fueron implementando cuando en realidad no era tan malo como tanto te lo decían. O sea, que te fueron implementando reglas y reglas y reglas hacia, no, es que debes de ponerte falda. O sea, mi mamá me regaña, es que te pones falda, es que te pones acá. Pero te das cuenta que dices que te opresionan demasiado. O sea, que ese Dios te dice, no, es que tienes que hacerle caso, no tienes que pensar esto. Pero llegas a una etapa donde despiertas. Yo desperté muy pequeña. Y yo creo que Nietzsche para mí se fue una parte muy complementaria de mi pensamiento ahora, y yo lo sigo leyendo y sigue siendo parte de mí. Y yo creo que soy un ejemplo de muchos jóvenes, como preguntó el señor Gabriel, de que nosotros estamos despertando o estamos siguiendo mucho a Nietzsche y somos jóvenes. Yo creo que esa es una parte de mí y creo que se asemeja mucho a filosofía de pie, no sé cómo se llama usted. Diego. Bueno, Diego, disculpe. Bueno, sí, se asemeja mucho a esta experiencia y creo que yo por eso también elegí la carrera de filosofía, porque siento que despierta, o sea, nos despierta a los jóvenes que a lo mejor a nuestros padres no tuvieron esa accesibilidad de información. Yo creo. Bueno, creo que es lo que tengo que decir. Wow, 17 años, Diego. Sí, no. Qué envidia. Yo diría envidia sana, pero no es tan sana la envidia. ¿Por qué no empecé yo a esa etapa? Yo empecé más tarde. También empecé bastante más tarde, che. Bueno, lo que pasa es que es cierto, uno está a veces más dormido a esa edad. Yo pienso en eso que decís, Diana, y sobre todo lo trajiste al Marqués. Yo creo que Nietzsche tiene esto, que hay un montón de elementos que nos van oprimiendo, ¿no? A lo largo de nuestra vida, ¿no? O en términos de cómo conformamos a nuestra persona. Mira, se fue Gabriel, qué pena.
pero hay un montón de elementos y de muchos lugares nos van oprimiendo, ¿no? Moralmente, me parece que el primer hombre que viene o pensador que viene y nos cachetea y nos dice, hey, la moral es un engaño, es Nietzsche, ¿no? Pero en términos sexuales, por ejemplo, el Marqués de Sade viene a decirte lo mismo. A vos te dijeron que el sexo era amar o que el sexo era, y el Marqués viene y te dice, el sexo está buenísimo. Y después tenés políticamente personas como Marx, que uno puede estar de acuerdo o no, pero que a vos te dijeron, el sistema capitalista es el sistema que tiene que funcionar, la opresión capitalista debe ser así, las reglas en las que se mueven las condiciones de igualdad y de desigualdad en el capitalismo son esas. Viene un tipo como Marx y te dice, no, te cachetea y te dice, hay un montón de otras cosas, te están engañando con esto. Y así debe haber un montón Bueno, el feminismo me parece que es la expresión hoy más fuerte de esa nueva liberación que se está dando. A las mujeres les dijeron, el machismo y el patriarcado les dijo durante toda su vida, ustedes tienen que estar al servicio de los hombres, ustedes son inferiores, ustedes merecen ganar menos, ustedes no merecen estudiar, etcétera. Y el movimiento feminista hoy viene a decir, no, bueno, sí, mierda, ¿no? Vienen a hacer una nueva revolución. Capaz que en el feminismo no hay un elemento quizás tan detonante, sino que es todo un colectivo de mujeres, lo que lo vuelve mucho más rico, por supuesto. Pero en los otros elementos, moral, política, en la sexual, etcétera, tenés un montón de tipos a los que uno sí puede identificar quizás como aquellos que vienen a sacudir el tablero, ¿no? Bueno, y Freud me parece que también puede abonarse a ese universo de pensadores, yo los llamo pensadores de la sospecha, ¿no? Que son estos pensadores que salen de Schopenhauer y que todos ellos de alguna forma u otra vienen y te dicen, mira que no es así la cosa, esto no es como te dijeron, hay un montón de otras puertas, no sé, hay un poema de William Blake que es muy maravilloso que dice, si se limpiasen las puertas de la percepción, todas las cosas aparecerían ante el hombre como son, infinitas. Me parece que hay un montón de pensadores y pensadoras que vienen a limpiar hoy puertas de la percepción. Nietzsche con el tema de la moral tiene cosas que son, por supuesto, que van por otro lado. Marx con el tema de la política, vos decías recién con el Marqués de Sade por el tema de lo sexual, el movimiento feminista por el tema del patriarcado, etcétera. Me parece que son todos, no sé si liberadores, pero sí cuando menos abredores de puerta, ¿no? Toda esta gente viene a mostrarnos caminos y accesos a la realidad que no son a los que uno le dijeron que existían. Porque lo cierto, y yo con esto me parece que yo voy cerrando, después si alguien quiere hacer un comentario, es que vivimos en una sociedad que nos vende un montón, nosotros nacemos y tenemos un montón de respuestas ya empaquetadas. Vos ya naciste y ya sabes, la sociedad sabe qué es lo que te tiene que gustar, qué sexo tenés que preferir, qué trabajo tenés que hacer, de qué tenés que vivir, y sobre todo, qué tenés que desear, qué tenés que perseguir, cuáles tienen que ser tus aspiraciones. Nacemos en una sociedad de empaquetamiento. Vos naciste y ya te dieron todas las respuestas. Entonces, la mayoría de la gente, sin saberlo, vive sin haberse hecho las preguntas para las cuales tiene ya la respuesta, ¿no? Entonces todos quieren lo mismo. Vivimos en la sociedad hoy vivimos en una sociedad de vidrieras, ¿no? Facebook es una vidriera, Twitter es una vidriera, las redes sociales son vidrieras en las cuales uno trata de mostrar o pretende mostrar lo que cree que socialmente va a ser bien aceptado, ¿no? Mi vida es feliz, vacaciono en el mejor lugar, como la comida más rica, tengo los mejores amigos, soy, etcétera, ¿no? Mi mejor novio, mi mejor novio. Y ese es el mundo de las respuestas a las cuales estos filósofos vienen a decirnos, no seas pelotudo, vos no te hiciste esas preguntas, vos a lo mejor tenés otras preguntas, no tomes las respuestas de preguntas que o vos no tenés, o que tú hubieras hecho de otra forma, o que hubieras buscado por otro lado. Parece que eso es lo lindo de la filosofía, por lo que habló hace un ratito Gabriel, ¿no? Bueno, sí, no, dale, profe, Luciano. sí, no, pensaba en relación a eso que usted comentaba recién, y lo asociaba un poco con la idea que plantea Roland Barthes, el semiólogo y creo que también filósofo francés, si mal no recuerdo, en SZ, hace un análisis del concepto de sentido común y hace un planteo acerca de cómo en realidad lo que uno entiende o interpreta como sentido común no es más que una de entre muchísimas otras explicaciones o miradas, pero que se instalan mediante, no sé, o la fuerza o digamos la cuestión discursiva, pero que en sí no tiene por qué ser la verdad, sino que es una entre tantas otras. Y que por ahí la fuerza de la tradición o la imposición hace que uno lo tome como la verdad, como el sentido común, pero en concreto no es más que una de muchas otras interpretaciones posibles. Por supuesto, por supuesto. Dos cositas con eso. Hay una frase que no sé quién le dice que dice, el sentido común es el menos común de todos los sentidos, ¿no? Que es lo que se ha tratado de generalizar sin saber bien a partir de dónde. Hay un filósofo francés que murió ahora lamentablemente, hace mucho murió lamentablemente, lo deben conocer, se llamaba Michel Foucault,
que él desarrolla muy interesantemente, para mí el que mejor lo hace, el que mejor lo plasma, el concepto de normalidad, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿qué es lo normal? Él lo piensa a partir desde de la institucionalización de lo que la sociedad determina como lo anormal. Y Foucault lo que dice en términos muy generales, y mal dicho por mí, pero vayan a Foucault en todo caso luego, dice, bueno, la normalidad es un concepto que nosotros hemos desarrollado, que la sociedad ha desarrollado para todo aquello que se escapa de los parámetros que la sociedad pretende que deben ser los parámetros comunes, reguladores, normales, etcétera, se ha institucionalizado para trabajarlo en hospitales, en psiquiátricos, en prisiones, y él va desarrollando hacia una genealogía de cómo el concepto de normalidad fue tratando de unificar y homogeneizar el espectro social, ¿no? Para hacer lo que decíamos hace un ratito con Diana, lo que charlábamos con Diana, para hacer que a todos nos guste lo mismo, que a todos aspiremos a lo mismo, que todos persigamos lo mismo, pero en términos, y lo peor de todo es que no es solo fáctico, no es que todos nos vestimos igual, que ya de por sí sería malísimo, sino que todos creemos que queremos lo mismo, ¿no? Y vos fíjate que si te pones a pensar en términos globales, seguramente la gente que esté en este lugar, bueno, tiene otras preguntas, me parece, si no, no estaría en lugares como este. Pero en términos globales, el universo, el 90% de Occidente, de este Occidente moderno y cristiano, persigue más o menos lo mismo, quieren, con diferencias, con matices, todos quieren el efectivismo, todos quieren la casa en el campo, todos quieren cambiar el auto, todos quieren irse de vacaciones. Se persigue básicamente lo mismo, ¿no? Pero porque nos han hecho creer que la normalidad debe ser eso. Ahí Faber decía el panóptico digital, ¿no? Las redes sociales son el panóptico digital. No puedo estar más de acuerdo. Foucault, además, que estábamos hablando de Foucault, desarrolla una teoría que se llama el panóptico de Bentham, que en realidad Bentham es el autor de esta idea de panóptico, que es una especie de cárcel donde, imagínense un círculo, a ver si lo puedo dibujar, no tengo, una suerte de cárcel circular donde en el centro hay todas unas, no sé si se ve. Sería una cosa así, una cárcel, como si fuera una pizza, una cosa así, ¿no? Donde cada una de las porciones de la pizza serían una habitación donde están los presos, y en el centro, eso que se marca como más negro, es el lugar donde está el guardia. Y si uno pudiera hacer que el lugar donde el guardia mire a los presos fuera una mirilla pequeña, donde se pueda ver desde el guardia para el preso, pero no desde el preso para el guardia, lo que Bentham dice es que no necesitaríamos ni siquiera que esté el guardia para controlar, para que ellos se sientan controlados, ¿no? Esta suerte de creencia permanente en un control que no necesariamente tiene que ser un control que está fácticamente controlando, sino que solamente la creencia en ese control hace que uno actúe como si estuviera siendo controlado permanentemente. ¿No? Las redes sociales, por eso lo decía Faber hace un ratito, me parece que es una buena llamada de atención. Las redes sociales funcionan de alguna forma como eso, ¿no? Uno a veces pone su vida o trata de mostrar lo que el otro cree, lo que uno cree que el otro quiere ver de su vida, los éxitos, los festejos, las celebraciones, etcétera, y en realidad a lo mejor ni siquiera hay un otro del otro lado, ¿no? Uno es preso de esa red, de esa vidriera, de ese panóptico, y a lo mejor del otro lado no hay nadie a quien le importe lo que uno está haciendo, pero uno aún así pendiente constantemente de ciertas categorías y ciertas consideraciones. Bueno, ya se nos ha hecho tarde, así que finalmente nos faltaron algunas cosas de Nietzsche, pero bueno, no es lo importante. Me parece que lo importante es que se haya vuelto después un poco más dinámico. La idea de la semana que viene es que charlemos un poquito de Heidegger. Y sigo sosteniendo que me parece interesante hacer a futuro una suerte y de hecho los invito ya que estamos en esta instancia, hacer a futuro una suerte de colectivo de encuentro filosófico que se haga una vez al mes, una vez cada 2 meses, donde se compartan unos textos y luego de un tiempo no haya una exposición como la mía ahora, sino que compartamos un texto y luego en una fecha pactada nos conectemos todos nosotros y un montón de más gente que podamos invitar para hacer una suerte de Ateneo hispanoamericano, ¿no? Nosotros acá en Córdoba y en Argentina es común, por ejemplo, antes de la pandemia, ahora ya se está retomando, pero antes era con más fuerza, que había ateneos de discusión filosófica. Entonces uno iba a un club de barrio y los martes a las 10 de la noche hablaban de filosofía y había un tema que se discutía. Me parece que si bien yo tengo millones de críticas con la tecnología, me parece que esta posibilidad es una posibilidad que está más que interesante para encontrarse con gente que
Si no, en la putísima vida nos hubiéramos juntado hoy a charlar un rato de este tipo de cosas. Ahí a Faber. Sí, Faber. Sí, maestro, yo soy uno de los defensores, como se dice, ahí como en doble vía y ahí como con cierta arma de doble filo de todo este proceso pues de las redes sociales, porque gracias a ese algoritmo llegué a estas clases, tanto a las suyas como a las de Darío. Entonces, alguna vez alguien me decía que, o digámoslo así como lo plantea Bauman y su crítica que le hace Bauman de la sociología, o digámoslo así, las flores que le echa a Zuckerberg, de que igual Facebook se dio cuenta de que estábamos solos y de que era aterrador esa idea para nosotros, entonces conectó, pues ya no, ya ahí se ponen en discusión el sentido en la categoría de comunidad, pero ver cómo estas redes sociales nos conectan de alguna forma y están diseñadas porque para eso nos van dando las sugerencias para el consumo. Esa es la crítica tan fuerte pues que le hace, que de alguna manera nos vincula, como usted dice, a estas clases y nos va permitiendo también conectarnos, pero la idea también es que estemos constantemente haciendo el ejercicio del consumo desde nuestros propios intereses. Está perfecto, sí. Coincido en parte. Yo igual mi relación con la tecnología está muy mediada por una visión muy heideggeriana sobre la tecnología, ¿no? Sepan, ya lo vamos a ver la semana que viene, que yo siempre para los que no saben, nosotros ya tenemos una serie de encuentros de varios cursos, hicimos mucho Nietzsche, hicimos un poco sobre los griegos, etcétera, y yo siempre vuelvo a Heidegger porque para mí Heidegger es un pensador fundamental. Y bueno, ya por suerte la semana que viene voy a poder hablar de Heidegger un rato sin tener que traerlo de los pelos. Y Heidegger tiene una relación con la tecnología que es muy particular y tiene una visión con la tecnología que es muy particular, ¿no? Él plantea que el ser humano no sabe relacionarse con la esencia de la técnica y tanto no sabe relacionarse que la técnica se ha vuelto un elemento de dominación, pero no de un elemento de dominación donde los ricos dominan a los pobres o los poderosos a los débiles. No como el cristianismo, digamos, un elemento de dominación en el cual nosotros no identificamos que estamos siendo sujetos dominados por una categoría que a nosotros nos parece como neutra. Heidegger dice, lo peor que, así como la frase de ciertos cristianos es, el truco más eficaz del diablo es hacerte creer que no existe, Heidegger podría decir, el truco más tramposo de la técnica es hacerte creer que es neutra, ¿no? Que la técnica no tiene una voluntad o que no hay una imposición a partir de esa técnica. Heidegger llega a esos extremos. Heidegger al final de su vida tiene esta frase que si alguno a lo mejor la ha leído, que dice, a dónde hemos llegado ya a partir de la dominación técnica, solo un Dios podrá salvarnos, ¿no? Y lo decía Heidegger, que era ateo, así que ya era una forma de decir ya no hay nada para hacer. Pero bueno, ya lo vamos a charlar la semana que viene para meternos un poco ahí en Heidegger y en el tema de la técnica. Yo por mí, esto sería todo. Nos estaríamos encontrando la semana que viene el lunes. Si alguien tiene ganas de hacer algún cierre, de decir algo, este es el momento. Y si no, estamos entonces. Bueno, les agradezco a todos por haber estado hasta... Sí. Pensé que querías hablar. Lo maestro, no agradecerle, muchas gracias. Dale. Bueno, en todo caso nos estamos encontrando el lunes y seguimos en contacto por el grupo. Saludos a todos, buenas noches. Claro que sí, feliz noche. Adiós. Descanse. Igual.